Muy buenos días, iniciamos este proyecto 7 cargados de energía y con entusiasmo porque estamos ante el último proyecto de nuestras actividades. Recuerda que este proyecto forma parte del examen quimestral de manera tal que pilas a estas actividades. El tema de hoy es convencer sobre la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno. Pues bien, vamos a ver primeramente qué es la argumentación. Sencillamente vamos a recordar porque esto es un tema que ya lo hemos visto con anterioridad, sino que ahora vamos a profundizar más al respecto. La argumentación en realidad forma parte de nuestra vida. Nosotros lo hacemos a diario sin darnos cuenta. De hecho, cuando hablamos con amigos, con familiares u otras personas, siempre intercambiamos criterios sobre problemas que están en común. También vemos la argumentación en los textos publicitarios, en los debates públicos, por ejemplo, ahora que se ha dado varios debates con respecto a la elección del nuevo presidente de la República, pues también hemos sido testigos de debates sobre temas polémicos. También están presentes en cartas de lectores, programas periodísticos, en tribunales, en todo. ¿Por qué? Porque la argumentación se basa en los argumentos. Y los argumentos en realidad son razones que dan validez a algo. Es decir, una razón tiene una base lógica y un principio de una verdad. Pues bien, una argumentación en realidad es un texto que tiene como fin o bien persuadir a la persona a quien lo lee a que se sujete al punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de que algo es falso y que su teoría es verdadera. Pero para poder convencer necesita aportar razones, que son la base de este tipo de textos que vamos a analizar. Como ya sabemos, entonces, un texto argumentativo es aquel cuyo fin es más que nada convencer a alguien sobre algo en especial. Pero para convencerlo le presenta una serie de pruebas o ideas, las cuales las llamamos argumentos. Este es un tipo de texto muy utilizado, por lo general cuando conversamos con alguien lo usamos para dar validez a nuestra idea. Saber argumentar nos permite defender nuestras opiniones frente a otras personas y descifrar mensajes en el cual nos traten más bien de convencer de algo que de pronto no sea muy lícito o no sea adecuado para nosotros. Una muestra que los argumentos forman parte de nuestra vida cotidiana es, por ejemplo, el comercio. Cuando alguien, un vendedor, te desea convencer de que compres un producto, siempre te da razones por las cuales debe convencerte de que su producto es bueno y que lo debes adquirir. Las razones pueden ser infinitas, desde que su producto tiene mejor precio que el de la competencia, o que hay una oferta que él te puede ofrecer que otros no, o que su producto, su origen es mucho mejor que el que te puede ofrecer otro. Sus características son buenas, en fin, infinitas, pero son razones por las cuales él sabe que te puede convencer que puedes comprar ese producto. Entonces, cuando hablamos de razones, estamos hablando de argumentos. Ahora bien, no siempre estas razones pueden ser del todo verdaderas, quizás puedan parecer verdaderas. Entonces, lo importante es que tú aprendas a clasificar y a determinar qué razones, qué argumentos son de peso y son reales. Continuamos con el texto argumentativo y por eso vamos a ver cuál es su estructura. Los textos argumentativos suelen tener diversas superestructuras, pero generalmente se organizan del siguiente modo. Primeramente, hay una introducción en la cual se inicia con la identificación del tema o problema y una toma de posición o formulación de la tesis. Es decir, presentas el tema, lo identificas y elige un bando, por decir así, estoy a favor o estoy en contra. Luego viene el desarrollo. Este desarrollo es la parte un poco más extensa porque aquí te va a ir presentando los diferentes argumentos esgrimidos, es decir, organizados de tal forma que justifique su posición, su tesis. Y por último, pues tenemos la conclusión, que es en el momento en el cual se cierra con una reafirmación de la posición que se adoptó. Veámoslo con otro ejemplo, esta vez un ejemplo que he traído del diario El Universo. Te voy a pedir que hagas pausa unos breves instantes y leas este breve artículo.
Ahora que lo has leído, ya tienes una idea de qué se trata. Fíjate cómo identificamos la estructura propia de un texto argumentativo en él. Primeramente tenemos el inicio. ¿Cuál es la idea o cuál es la tesis? Pues bien, habla que el deshielo está provocando los peores escenarios, es decir, que se nos viene lo peor, y esto está diciéndolo porque ha existido un estudio dirigido por una universidad. Ojo, mira, vamos viendo cuáles son las razones. Mira, argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4. Básicamente, a vuelo de pájaro hay 4 argumentos, podríamos incluso sacar más desde allí, pero son razones que te está dando que dan base o sentido a la tesis inicial que está en principio. Y al final termina con la conclusión que, como ves, está advirtiendo o vaticinando que sucederá algo muy terrible si continuamos así. Es decir, está reafirmando la tesis del principio del artículo. Vamos a la segunda parte, que es la planificación. Luego te voy a pedir que tú redactes un texto argumentativo. Por ello, presta mucha atención al cómo es el proceso de creación de un texto de estos. En esta vida, si quieres hacer algo bien, tienes que primeramente sentarte a planificar. Y este es el momento. Antes de redactar, debes planificar. Y para ello te voy a brindar aquí 4 preguntas que serán de gran utilidad para la redacción. Primeramente, ¿qué vas a escribir? ¿Qué se va a escribir? Se van a escribir argumentos y contraargumentos que prueben o demuestren una idea o tesis, o bien que la refuten. Luego vas a preguntarte para qué, o sea, cuál va a ser el motivo de este trabajo, que es convencer a tus compañeros a favor o en contra de una idea u opinión. Luego, la siguiente pregunta es ¿en qué tipo de texto? Es decir, ¿qué tipo de texto voy a usar? Pues obviamente vas a usar un texto argumentativo, porque ese es el que hemos analizado que es el más idóneo para convencer a alguien sobre algo de una manera sensata, que pruebe o demuestre una idea y que también refute la idea contraria, para convencerlos sobre algo en particular, es decir, sobre tu planteamiento inicial. Y por último, la pregunta es ¿para quién? Es decir, ¿para quién vas a dirigir este texto? Esto es muy importante porque tienes que tener en cuenta que no es lo mismo escribir algo para otros compañeros de tu edad que escribirlo para el director, que escribirlo para una carta que le vas a enviar al presidente o al periódico o a la CNN. O sea, hay una diferencia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, bueno, que tiene relación con la actividad que vas a hacer, va a ser dirigido para los estudiantes de tu colegio, es decir, tus compañeritos de clase. Bien, ahora sí vamos a los ejercicios de acuerdo a la destreza que corresponde a tu año de básica. Primeramente te voy a pedir que leas este texto argumentativo. Haz una pausa y léelo. Observa las 2 imágenes que te he puesto aquí a un costado y comprende sobre qué se trata. Para esto es necesario que tengas en cuenta quiénes son Greenpeace, porque ahí menciona Greenpeace. ¿Quiénes son ellos? Pues si entro en internet y bueno, ahí puedes ver la página, ellos mismos te presentan quiénes son. Ellos son una organización ecologista y pacifista internacional. Ellos actúan en todo el mundo, no se dejan manipular de ningún partido político, ni gobierno, ni empresa, no se venden con nadie, ¿sí? Ellos utilizan la acción directa, no violenta, ellos son pacíficos, por eso se llama Greenpeace. Peace significa paz y green verde, ¿sí? Entonces, ellos lo que tratan es de atraer la atención pública sobre problemas globales que tienen que ver con medio ambiente, también con la protección de los animales, para impulsar soluciones para tener un futuro verde y en paz. Es un movimiento social en realidad. Está presente, como ves, en 55 países. Bueno, hay muchísimos socios y si quieres saber más sobre ellos, pues puedes entrar en la página de internet e investigar. Con esto en mente, pues volvamos al artículo. Pues bien, recuerda que aparte de la intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una organización del contenido en el cual se presentan opiniones que deben ser defendidas o rechazadas, pero con argumentos.
y que derivan de forma lógica en una determinada conclusión o tesis. En este caso, como ves, no podemos subrayar una línea y decir esto es esto, esto es lo otro, porque son básicamente dos párrafos, pero es un texto argumentativo porque te está planteando, como ves al inicio, la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Propone un cambio radical porque la idea de la gente por lo general es de que un grano de arena no hace ningún cambio, pero está diciéndote que eso es una forma errónea de pensar porque si nos unimos todos, pues podemos crear un cambio real. Entonces, como argumento de gran peso te presenta el trabajo de la organización Greenpeace. ¿Ves? Es un artículo que si lo lees es sencillo y te está presentando argumentos. El siguiente es un poquito más pesado, que te pido que escribas un texto argumentativo, nota sobre qué tema. La necesidad de tomar acciones inmediatas para detener la contaminación del medio ambiente. Estoy más que segura que como jóvenes que son, vas a estar más que interesado en el tema que te presento aquí. Para ello te vas a valer de las 4 preguntas. No te preocupes porque el texto va a ser dirigido para personas como tú, jóvenes. Entonces no necesitas utilizar un lenguaje muy especializado, complejo. No, con tus propias palabras es un trabajo más que perfecto. Ahora bien, lo interesante aquí que quiero ver es qué argumentos utilizas tú, qué utilizarías tú para convencer a otro joven igual que tú de que necesitamos hacer cambios para detener la contaminación del medio ambiente. Pues bien, vamos resumiendo. ¿Qué aprendimos hoy? Primeramente aprendimos sobre la argumentación. Vimos que la argumentación es un texto que tiene como fin convencer al destinatario de un punto de vista que se tiene sobre un asunto. También vimos que el texto argumentativo tiene el fin de convencer sobre una determinada tesis a su interlocutor mediante la utilización de una serie de pruebas o ideas, las cuales las llamamos argumentos. Vimos también que es un texto organizado en el cual se presentan opiniones que deben ser defendidas o rechazadas, pero con argumentos, no solamente no con otra opinión, sino con un argumento. Que derivan de forma lógica en una determinada conclusión o tesis. Es decir, te presentan una idea, la defiendes o la rechazas con una razón y al final llegas a una conclusión, si estuvo bien o no. Es decir, la idea por lo general de quien redacta o escribe es poner énfasis en el hecho de que él está en lo correcto, sea defendiendo o sea planteando una idea. Vimos que este tipo de textos tienen una estructura básica muy sencilla que es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema o la tesis, en el desarrollo se presentan los argumentos y en conclusión pues bien se termina con una síntesis de por qué se afianza la idea original, que la tesis del principio está en lo correcto y que fue defendida durante el texto, durante el desarrollo mediante los argumentos. Y al final aprendimos que necesitamos por fuerza una planificación en la cual tengo 4 preguntas que me pueden ayudar mucho al proceso de redacción. ¿Qué es lo que voy a presentar? Pues bien, en tu portafolio, pues aquí te dejo una plantilla que puedes, si tienes, puedes imprimir para que redactes aquí un breve párrafo. No es necesario que sea algo muy extenso en tus propias palabras de un texto argumentativo como te indiqué hace un momento. Pues bien, antes de irnos te dejo con esta imagen y te pregunto, ¿cuántas más razones necesitamos para iniciar un cambio real? Porque razones hay de sobra. Tenemos muchísimas razones. Si no se te ocurre una, puedes buscar en internet y vas a encontrar, pero un montón de razones por las cuales debemos iniciar un cambio porque nuestro planeta no soporta más. El oso polar es un animalito que es súper conocido, pero lastimosamente, según estudios, antes del 2100 va a dejar de existir en nuestro planeta. Es decir, ya está en peligro de extinción, pero de plano va a desaparecer por la mano del hombre, por el deshielo, por el cambio climático. Ellos no tienen ya qué comer ni dónde vivir. Entonces, ahí te acabo de presentar inclusive una razón de las tantas que hay para crear un cambio real.
Bien, con esto te dejo. Listo, manos a la obra.